Sí se ve, doctora. Ya, entonces como ya son las 6, empezamos. Al final, Juan Diego llama a la asistencia. Ya, entonces, eh, hoy es el tema de bocio nodular, bocio multinodular tiroideo. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico, ¿ya? Bueno, es una paciente con un diagnóstico de bocio multinodular, es decir, que tiene más de un nódulo y cuenta con un TSH que está dentro de la normalidad. Bueno, evaluamos este caso y bueno, el resultado de la ecografía de tiroides aparece dos nódulos, un nódulo que mide 1.5 centímetros con microcalcificaciones, bordes irregulares e hipoecogénico y otro de 1.8 centímetros hiperecogénico sin otras características de malignidad. ¿Ya? Hay dos nódulos. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El nódulo de 1.8 centímetros, perdón, de 1.8 debe ser biopsiado por ser el dominante y el otro nódulo puede quedar en observación. La opción B es ambos nódulos no son tributarios de biopsia. La opción C es independiente del resultado de la citología. Se puede realizar ablación por radiofrecuencia o terapia con yodo 131. Para descartar cáncer papilar de tiroides se debe dosar tiroglobulina preoperatoria. El nódulo de 1.5 centímetros debe ser biopsiado y el nódulo de 1.8 puede quedar en observación. Entonces, al final vamos a resolver el caso. Entonces, los nódulos tiroideos, la incidencia de estos nódulos es dependiente de la ingesta de yodo muchas veces. Entonces, va a haber una incidencia alta en lugares donde no hay consumo de yodo. Eh, y bueno, va a ser más si la apariencia de más nódulos en lugares donde haya menos consumo de yodo. Sal, es decir, que no coman sal yodada. Bueno, la literatura que encontré acá nos menciona que en Singapur la prevalencia es de 2.8. En el estudio de Framingham, la prevalencia del mocio multinodular en una población de 5.234 en personas mayores de 60 años fue el 1%, que es alto, no es nada bajo. Y de 7 a 15% de los nódulos tiroideos pueden conllevar al riesgo de malignidad, puede ser un cáncer. Entonces, la prevalencia de los nódulos tiroideos ha ido aumentando bueno, con la aparición de más métodos de apoyo al diagnóstico, ¿ya? Antes todo eso, como recuerden que todo era examen físico. Entonces, con la palpación se podía, digamos, podíamos hacer el diagnóstico de de nódulos grandes, más de 1 centímetro. Los micronódulos no, ¿ya? Entonces, con la aparición de la ecografía, ustedes ven, digamos, que la incidencia o la prevalencia ha aumentado, ¿no? Hasta un 60-70%, y aumentaba más con el transcurso de los años, ¿no? Entonces, el cáncer de tiroides es uno de los cánceres más comunes, bueno, y es diagnosticado más en mujeres, o otra vez las mujeres, equivalente a la incidencia del linfoma no-Hodgkin y lo que es mieloma. Bueno, para que vean, no tenemos estadística en Perú, pero en lo que es Estados Unidos, aproximadamente 300.000 pacientes viven con un cáncer de tiroides. Los factores de riesgo son muchos, ¿ya? Uno de los factores de riesgo pueden ser primarios, también secundarios. Los primarios pueden ser porque hay una heterogeneidad funcional de las células foliculares normales por la adquisición, digamos, de las nuevas células, cualidades heredables de replicación de las células epiteliales, o también por anormalidades estructurales y funcionales de bocios en crecimiento. Factores secundarios vamos a tener de acuerdo a la edad, hemos visto en la segunda diapositiva, que más era en pacientes a partir de los 60 años, el género en mujeres, nivel del yodo también nos puede dar otro tipo bueno, nos puede dar como una formación de nódulos, la exposición a radiación, los síndromes genéticos, el método de detección, es decir, muchas veces nos hacemos una ecografía, una resonancia de tórax y aparece un nódulo en el cuello o una tomografía y aparece nódulos en la tiroides. Y otro es la historia familiar de cáncer de tiroides. Entonces, si mi papá ha tenido, mi abuelita ha tenido, posiblemente yo pueda tener, ¿ya?
Otros factores de riesgo que podemos tener es tabaquismo, alcohol, por eso no se fuma, ¿ya? Aumento del IGF-1, fibromas uterino, ¿no? Factores de riesgo que incrementan la malignidad, digamos, ya tenemos ese nódulo, hemos visto que hay varios factores de riesgo secundarios, entre ellos, digamos, el género, perdón, el género, ¿no? Es más frecuente en mujeres. Sin embargo, para que sea maligno, es más frecuente en el género masculino, ¿ya? Entonces, si encontramos un nódulo en un varón, tiene más riesgo de ser maligno que en una mujer. Bueno, si ha tenido irradiación en cabeza o cuello, o es muy joven o de edad avanzada, entonces si es varón y tiene un nódulo pequeño, digamos de menos de 30 años, hay que hacerle la biopsia, ¿ya? Y algunos factores protectores, bueno, se ha visto que son el uso de anticonceptivos orales y el uso de estatinas. Entonces, dentro de la fisiopatología hay varias, digamos, eh, bueno, varios criterios. Uno de ellos, como les mencioné, era el déficit de yodo, que es el principal factor, ¿no? Y bueno, según este autor, David Marín, bueno, esa deficiencia del yodo va a llevar de verse por fases. Una primera fase, donde se ve que hay una hiperplasia, porque va a haber una estimulación de la TSH. Si tenemos menos yodo, hay menos hormona tiroidea, y puede haber, digamos, estimulación de la TSH a la tiroides habiendo una hiperplasia. Bueno, esto va a hacer que haya una reposición de yodo, luego va a aparecer una fase de reposo. En una segunda fase, bueno, va a haber el almacenamiento coloide, vamos a tener un bocio coloide, ya por el aumento de lo que es la TSH. Hay otros factores, lo que es la fisiopatología, las bases genéticas, lo que es el bocio multinodular y el adenoma no tóxico, ¿ya? Se ha visto que está relacionada a factores genéticos o también que son hereditarios, sobre todo en caso que fuesen hereditarios, es en lo que es el componente autosómico dominante ligado al cromosoma X, ¿ya? En lo que es el bocio multinodular, bueno, se ha visto que está relacionado con el cromosoma 14q31. Bueno, y en algunos casos los adenomas foliculares pueden estar relacionados a estos genes, ¿no? Del HRAS o el KRAS o el NRAS, ¿ya? Entonces, está más relacionado al cromosoma X, tanto en el bocio multinodular como en el bocio nodular, ¿ya? Eh, lo otro también que se ha visto, que digamos en algunos casos que sí son hereditarios, que se debe también por una síntesis de la hormona tiroidea, y en estos casos cuando hay una resistencia de cuando hay una resistencia a la acción de la hormona tiroidea, podemos ver más nódulos tiroideos en estos casos. Entonces, la síntesis de hormona tiroidea y la resistencia a las hormonas tiroideas, bueno, podrían producir una estimulación prolongada de crecimiento en estos nódulos y por lo cual, digamos, se formarían, ¿no? Y eso tendría que estar presente también lo que es la TSH. Mayor TSH, vamos a ver que hay estimulación, como habíamos visto en la anterior diapositiva, de los folículos coloides. Bueno, estos nódulos, al ser un nódulo, vemos como si fuese una tumoración. Es una tumoración. Y podemos mencionar o podemos decir que pueden ser estos nódulos, pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿ya? Cuando son benignos, podemos tener el bocio multinodular, podemos tener los adenomas de las células de Halter, tenemos la tiroiditis de Hashimoto, tenemos adenomas foliculares, los quistes, como son los quistes coloides o los quistes simples hemorrágicos, ¿ya? Cuando son causas benignas las dejamos. Causas malignas vamos a tener, estos ya son más que causas, esto ya es un cáncer, tenemos lo que es el carcinoma papilar de tiroides, tenemos el carcinoma folicular con sus variantes, el carcinoma metastásico, esto puede ir a mama, puede ir a riñón, puede ir a cerebro, puede ir a pulmón. El linfoma de tiroides, el cáncer anaplásico de tiroides y el carcinoma medular. Entonces, los que son realmente agresivos son el cáncer medular, el anaplásico, el folicular.
El que es menos agresivo es el cáncer papilar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué método de diagnóstico tenemos que escoger? Si va a ir, digamos, al decir nosotros un tumor, los pacientes se asustan y dicen, ah, tengo que operarme o qué tengo que hacer. Y si no me lo opero, ¿cómo es la observación? ¿Qué le hago? Hay test moleculares que se pueden hacerse para ver si es benigno o es maligno estos cánceres, porque hay genes que están implicados en estos, sobre todo en lo que es la familia, ¿no? En los trastornos hereditarios, en lo que son nódulos, hay test moleculares o hacerle una biopsia. Entonces, en el bocio multinodular, es decir, que vamos a tener más de un nódulo, eh, vamos a ver que, o se ha visto que es un proceso bociógeno que es distinto al de las neoplasias tiroideas. Ya al principio se creía, digamos, que todo bocio multinodular, es decir, que tenía más de dos nódulos, de un nódulo, era cáncer, ¿ya? Pero muchos de los, hay estudios ya que se ha visto que no es, ¿ya? No todos los bocios multinodulares son cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos? En un nódulo hacemos la biopsia al nódulo y luego les voy a mencionar cómo sacamos los criterios para hacer una biopsia. En varios estudios, cuando encontramos más de dos nódulos en la tiroides, lo que hacemos es tomar una muestra, una biopsia dirigida con ecografía del nódulo más predominante, ¿ya? Que tenga más características malignas. Eh, entonces, en esto del bocio multinodular solamente vamos a evaluar el nódulo más predominante, más grande, en otras palabras. Entonces, lo mejor nosotros que tenemos en lo que es para hacer el diagnóstico de un nódulo tiroideo es la ecografía de tiroides, ¿ya? La ecografía. Acá no nos sirve la resonancia ni la tomografía. Lo que nos sirve es la ecografía, porque la ecografía nos va a dar las características de este nódulo, ¿ya? Y como lo menciona, es un método más sensible en detectar el nódulo al 95%. Puede identificar nódulos desde 1 a 2 milímetros, bien chiquititos. Hay que hacer seguimiento en estos pacientes una vez que ya se da el diagnóstico del nódulo. Y cuando hay ausencia de características no pueden excluir, ¿no? Si es maligno o es benigno. Entonces, en estos casos hay que ver en la ecografía, nos va a ver, vamos a poder ver el crecimiento, la clínica, bueno, vamos a tener que preguntar también cuál es la clínica, ¿no? Entonces, ustedes ven en esta imagen, el nódulo es esta cosita. ¿Ven? Esa imagen ovoide hipoecogénico, eso es un quiste. Acá también vemos un quiste y esta imagen acá que estoy apuntando, esto es un nódulo hipoecogénico, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un nódulo puede ser benigno? Uno, cuando son, digamos, es hiperecogénico, es decir, cuando nosotros nos vamos a la ecogenicidad, es con la ecogenicidad de la tiroides y también de lo que es el músculo. En este caso, esta parte que estoy marcando es el lóbulo izquierdo. Perdón, derecho. No, izquierdo es esta. Y si vemos la imagen, es una imagen definida es hipoecogénico, y parece más un quiste, ¿no? En este lado de la imagen, todo esto es el lóbulo y todo esto es un nódulo. Y esto es un nódulo con un quiste complejo, ¿ya? Y acá también vemos un nódulo que también es quístico, ¿ya? Entonces, nos hace características benignas aquellas que tienen un halo translúcido y, bueno, que tengan márgenes regulares o definidos. Eso nos dice que es benigno. ¿Y cuáles son las características que nos dice que son malignos? Uno es la hipoecogenicidad, ¿ya? Eh, Acá vemos la tiroides, este es un nódulo, ¿ya? Entonces, si vemos, si comparamos con la tiroides, es más oscuro que la tiroides, es hipoecogénico, ¿ya? Los bordes irregulares, en estos casos, en esta imagen, vamos a ver bordes irregulares. Lo otro es la vascularidad, si la vascularidad intranodal dentro del nódulo está incrementada, también puede nos llevar maligno. Y lo otro es que en una vista frontal, perdón, transversal, el nódulo, la dimensión transversa, está, lo alto es más que lo ancho. Si el nódulo es más alto que ancho, bueno, es un factor de riesgo o una característica de malignidad. Y ese nódulo tenemos que biopsiarlo.
Entonces, dentro de la sensibilidad y especificidad para decirnos que es malignidad, hemos visto que las características malignas que podrían darnos sospecha de cáncer es hiperecogénico, sólido, microcalcificaciones, pero lo que más nos va dado la sensibilidad es lo que es alto más que ancho, ¿ya? A nosotros también nos interesa lo que es la especificidad, ¿verdad? En un 92% se ha visto que el alto más ancho es una característica de malignidad. Por eso que nosotros medimos el alto y a nosotros más sensible, el método más sensible es la ecografía. La tomografía no nos va a darnos eso, ya no nos va a decir es más alto que ancho. Entonces, en los pacientes siempre cuando vemos ya un nódulo, lo que hacemos es pedir, ¿no? Lo que son hormonas tiroideas para ver si, bueno, si este nódulo, digamos, está produciendo o no está produciendo alguna alteración en la función de la tiroides. Lo otro es, también pedimos nosotros lo que son hormonas tiroideas para ver si ese nódulo es un nódulo frío o es un nódulo caliente. Nódulo caliente decimos cuando nosotros mandamos a una gammagrafía y en la gammagrafía hay un- hay una captación de yodo. Entonces, cuando vemos que hay una captación de yodo, este puede ser un nódulo caliente. Entonces, una causa de hipertiroidismo hemos visto que es es un adenoma tóxico, adenoma solitario tóxico, ¿no? Podría ser. Por eso tenemos que pedir también una ecografía, ¿ya? Otras modalidades de imagen que podemos pedir, pedimos resonancia o tomografía cuando vemos, digamos, que este nódulo es grande y que o hay un bocio demasiado gigante y este paciente va a entrar a la sala, bueno, y el cirujano de cabeza y cuello pide para ver cuál es la extensión o qué otros órganos está cubriendo, ¿ya? Bueno, nos va a darnos también el tamaño, compromiso de estructuras vecinas, como les menciono acá, no es recomendado de rutina. Diagnóstico diferencial, hay que hacer el diagnóstico con patologías que pueden ser congénitas, inflamatorias o neoplasias, lo que son metástasis, ¿no? No se ha visto, digamos, que de otro órgano haya metástasis en tiroides, es rarísimo, digamos, no vemos una metástasis de mama en tiroides o una metástasis de próstata en tiroides, no, es rarísimo. Entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros lo que hacemos, bueno, ya hemos hecho la ecografía, hemos visto las características que malignas y luego vamos a una biopsia. La biopsia se realiza con una aguja fina con guía ecográfica, ¿ya? Entonces, de acuerdo al nódulo que hemos visto. Entonces, si ven esta línea, esto es una aguja, ¿ya? Y el nódulo está acá. Esta aguja fina, digamos, aspiramos nosotros a nivel del nódulo, aspiramos tejido y bueno, luego eso lo extendemos es como si fuese un Papa Nicolau y mandamos al patólogo, ¿ya? Para esto, para saber, digamos, si es un nódulo altamente sospechoso o no, utilizamos lo que son las guías de la ATA, de la Asociación Americana de Tiroides, y lo que es el TIRADS, ¿ya? De lo que es, luego les voy a mostrar. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, vamos a ver, ustedes ven acá, no se ve muy bien, ya. Cuando decimos que un nódulo es sospechoso altamente, es de sospecha intermedia, baja sospecha. Acá tenemos lo que es muy baja sospecha y cuando es benigno. Entonces, decimos que es de alta sospecha cuando hay microcalcificaciones. Si ustedes ven, esos puntos blancos son microcalcificaciones. Cuando vemos hipoecogenicidad y bordes no definidos, también decimos que tienen mayor sospecha. Bueno, acá hay extensión extratiroidea, está saliendo de la cápsula de la tiroides. Acá hay también cuando hay macrocalcificaciones, también decimos que tiene características malignas. Y acá cuando hay metástasis a ganglios. Cuando vemos metástasis a ganglios, ya pues podemos decir que es un nódulo con alta sospecha de malignidad. Ya. Decimos que es intermediamente, digamos, sospecha intermedia, da una malignidad del 10 al 20%. Vemos nódulos que son hipoecogénicos y que son grandes,
Acá vemos otro nódulo hipocogénico. Entonces, estos nódulos hay que biopsiarlos por la mediana sospecha. Cuando decimos una sospecha baja son cuando son nódulos con bordes definidos. Acá es un nódulo hiperecogénico. También podemos decir cuando hay nódulos que son mixtos. Digamos, acá vemos la parte negrita es agua o puede ser sangre y esto es el nódulo sólido. O que sean no complejos como este que vemos acá. Tiene algo de malignidad de 5 a 10%. Decimos que tienen muy baja sospecha cuando vemos estos nódulos que son espongiformes. Ya, así se dice, espongiformes, que menos del 3% de estos nódulos tienen malignidad. Y benignos decimos cuando son quistes, ¿ya? Que es menos del 1% que puedan darnos casos de malignidad. Entonces, como en la flechita de acá nos menciona, vamos viendo que de abajo arriba es más maligno, ¿no? En sospecha de cáncer. De acuerdo a lo que vemos nosotros el nódulo, podemos evidenciar que se ha visto que el 70 al 90% de los que son altas sospechas son cáncer, ¿no? Y biopsiamos incluso cuando el nódulo, cuando el nódulo es mayor a 1 centímetro, ¿ya? Y bueno, cuando sospechamos que es de baja sospecha, biopsiamos cuando el nódulo mide de 1,5 centímetros. Y si es de muy baja sospecha, biopsiamos cuando el nódulo es mayor a 2 centímetros. Y cuando es un quiste, hacemos solamente la observación cada 6 meses con una ecografía para ver si ha crecido o no. Y bueno, no necesita la biopsia cuando es un quiste. Dejemos ahí, no hay que hacer nada. ¿Ya? Entonces, según la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, vemos, ¿no?, que la malignidad aumenta mientras, digamos, el nódulo sea más hipoecogénico, tenga microcalcificaciones, hay ganglio cervical anormal o invasión intracapsular de la tiroides, y cuando hay una ecografía sospechosa o historia de alto riesgo, ¿no? Es más sospechoso de cáncer. Entonces, ha aparecido otra escala, lo que es el TIRADS, que nos evalúa lo que es la composición, la ecogenicidad, lo que es el alto, los márgenes y si hay, digamos, algún tipo de otra alteración. Entonces, esta es la clasificación de tiras. Como les mencioné, nos da es la composición y nos da un puntaje del 0 a 2. El 0 es cuando es un nódulo quístico y 2 cuando es un nódulo sólido. La ecogenicidad, de acuerdo también si es anecogénico y tiene un quiste, o si es muy hipoecogénico, tiene un puntaje de 3. Esto es el alto. Entonces, si es más alto que ancho, tiene un puntaje de 3. Los márgenes también, lo que es una extensión extratiroidea nos da 3 puntos, y si los bordes son regulares o definidos es 0. Lo otro es si hay calcificaciones o no. Si hay, bueno, acá hay clasificaciones, microclasificaciones, 3 puntos. De acuerdo, nosotros viendo las características del nódulo, sacamos un puntaje y vamos a ver, ¿no? Si es un puntaje de 0, es un TIRAD 1, no necesita biopsia. Si sacamos un puntaje de 2, es un TIRAD 2 que no es, digamos, no tiene sospecha de cáncer, no se hace tampoco la biopsia. Cuando es un puntaje de 3, tenemos un TIRAD 3, entonces es de medianamente sospechoso. En estos casos hacemos biopsia cuando el nódulo es mayor a 2,5 centímetros y seguimiento si el nódulo es mayor a 1,5 centímetros. Un puntaje de 4 a 6 puntos es un TIRAS 4, es una sospecha moderada. Biopsiamos cuando el nódulo mide más de 1,5 y observación cuando es de 1 centímetro. Y si sacamos nosotros un puntaje de a 7 a más, es un TIRAS 5, es una alta sospecha de cáncer. Biopsiamos cuando el nódulo es menor a 1 centímetro y bueno, hacemos el seguimiento si el nódulo es mayor a 0,5 centímetros. Entonces, la biopsia, hacemos la biopsia. Bueno, para nosotros hacer el diagnóstico, se manda, bueno, luego de hacer la biopsia, mandamos al patólogo y vemos si esto es benigno, es sospechoso, es de malignidad o es maligno, y de acuerdo a eso, qué tipo de neoplasia es.
Entonces, el patólogo lo que va a hacer informar de acuerdo a la clasificación de Bethesda. La clasificación de Bethesda va de 1 hasta el 6. Entonces, la clasificación es esta. Bethesda 1 es, no hay un diagnóstico o es una muestra insatisfactoria. Es decir, que hemos pinchado y hemos sacado sangre muchas veces o no hay una muestra de células que va del 5 al 10% que pueda tener un riesgo de cáncer. Cuando nos dan esta respuesta, hay que volver a hacer la biopsia, ¿ya? Se repite la biopsia. Benigno es un Bethesda 2 de 2 a 4% y solamente es una observación. Hacer la biopsia en un año. Cuando hay una atipia folicular, en estos casos, un 5 a 15% son sospechosos, lo que hacemos es la cirugía. Si ya tenemos un Bethesda 3, este ya sería un Bethesda 3, hacemos cirugía o podemos repetir la biopsia. O bueno, en lugares como en Chile, Estados Unidos, nos pide un test molecular donde nos va a decir si es sospechoso o no de cáncer. Sin embargo, esta muestra cuesta mucho y mejor, digamos, en Perú nos puede costar, hasta mandar a Estados Unidos nos puede costar unos 4.000, $5.000, pero mejor es hacer la cirugía que acá le va a costarle menos. Por eso cuando es un Bethesda 3 o un Bethesda 4, neoplasia folicular, nosotros hacemos la cirugía, ¿ya? Puede haber una alta sospecha de malignidad de un 60-75% de cirugía. Y cuando es un Bethesda 6, es un 97 a 100% que sea un cáncer y es cirugía. Los seguimientos de los nódulos, vamos a hacerlo, digamos, como les mencioné, un nódulo con alta sospecha, lo que hacemos es hacerle la ecografía, cuando tenemos, no, digamos, palpamos y está duro, hacemos la ecografía, hacemos la biopsia guiada por la ecografía, el VAP, en 12 meses, ¿ya? Un nódulo con baja sospecha o intermedia, lo que hacemos es hacer la biopsia y hacemos el seguimiento con ecografía cada año. Y si es, digamos, un quiste, lo hacemos cada 2 años, ¿ya? O un nódulo con baja sospecha de patrón ecográfico, bueno, como les mencioné, la vigilancia ecográfica es para ver si el nódulo ha crecido o no ha crecido. Y bueno, de acuerdo a esto nos va a dar un indicador que si hay que repetir la biopsia o no hay que repetir la biopsia, ¿ya? La cirugía, bueno, la modalidad preferida en pacientes con nódulos malignos confirmados por citología, en estos pacientes es una tiroidectomía total, ¿ya? En un bocio nódulo tóxico, también una cirugía total. En un bocio multinodular en crecimiento, también una cirugía, una tiroidectomía total, ¿ya? En algunos casos, digamos, si un nódulo es maligno y es un micronódulo menos de 10 centímetros, bueno, se hace una lobectomía, pero eso va a depender del cirujano de cabeza y cuello. Si es pequeñito, bueno, media tiroides. En casos de, digamos, que ya haya metástasis a nivel de ganglios, lo que se hace es una cirugía radical, una tiroidectomía radical. Sacar también los pares, digamos, los ganglios, ¿no? Los pares de ganglios. Lo malo de la cirugía es que en algunos casos puede haber lesión del nervio laringio recurrente, va a quedar estos pacientes con un poco de disfonía, puede haber lesión a la tráquea o lo otro es la paratiroides. Entonces, como la paratiroides está detrás de la tiroides, son 4 glándulas, muchas veces cuando vemos que el cáncer está yendo o está infiltrando paratiroides, también se saca las paratiroides. Y una de las complicaciones de la extracción de la paratiroides es que podemos tener una hipocalcemia, ¿ya? Y vamos a tener con un hipoparatiroidismo postquirúrgico. A veces estos pacientes van a tener que recibir tanto hormona tiroidea como también van a tener que recibir reposición de calcio para que no hagan hipocalcemia. Eso es lo malito, ¿ya? Bueno, y eso lo tiene que hacer un cirujano que esté capacitado, ¿no? Realmente es un cirujano de cabeza y cuello o un cirujano oncólogo. Bueno, en observación hay que tener aquellos pacientes eutiroideos asintomáticos, es decir, que tienen su nódulo, pero que su TSH y su T4 normal está ok, entonces seguimiento. En un bocio multinodular benigno hay que confirmarlo por biopsia.
Hay que hacer periódicamente lo que son las evaluaciones con ecografía. Bueno, no hay un tiempo de que vamos a decir esto puede volverse maligno. No, no hay tiempo. Para esto son el seguimiento con la ecografía, ¿no? Hay que hacerle la ecografía, como mencioné, cada 6 meses, la biopsia igual cada año y repetir, digamos, cada año o viendo, ¿no? Si necesita o no necesita. En algunos casos, bueno, se ha visto falsos negativos que hay en 1.7%, entonces en el resultado de la biopsia, pero si nosotros estamos seguros que vemos el nódulo y el nódulo está, eh, digamos, tiene características malignas y la biopsia no sale negativo, bueno, no, pues esto es un cáncer, ¿no? Bueno, la biopsia, digamos, en los hospitales lo hacemos con el CIS, no cuesta, solo con su CIS. Eh, bueno, ya hay que ver, ¿no? Si hay o no hay, digamos, beneficio en hacer la cirugía en pacientes que tienen un bocio benigno, perdón, un nódulo benigno. Lo dejamos ahí. Algunos casos puede haber nódulos que son grandes, que son de 5 o 6 centímetros, y bueno, lo que le molesta al paciente es la parte estética, porque tienen en el cuello digamos, hay un nódulo grandote. Si les molesta, que le saque, ¿no? Y esto de lo que es la biopsia, digamos, podemos repetirlo cuando, digamos, nos sale negativo teniendo las características malignas de este nódulo, de que puede ser un cáncer. Entonces, volvemos a repetir. Si vemos que las características malignas, volvemos a repetir. Entonces, lo que tenemos como conclusión es, uno, medir el TSH. Es un paso inicial para excluir si es un nódulo funcionante o no funcionante. Porque si es un nódulo hiperfuncionante no va a ser no es lo mismo la misma conducta. Ya vemos que es otra la conducta cuando es un nódulo hiperfuncionante. Bueno, tenemos que ver cuál es el nódulo que requiere biopsia por las características que les he mencionado, las características ecográficas, la historia clínica y bueno, el crecimiento. El otro, ¿no? Si vemos que es un varón, hagamos la biopsia nomás. Podemos utilizar lo que es el TIRAX o podemos utilizar lo que es la guía, lo que es la Asociación Americana de Tiroides. Bueno, podemos hacer seguimiento con la tabla que ellos tienen, ¿no? Entonces, la ecografía y la biopsia son más sensibles para excluir lo que es malignidad. Acá la tomografía de resonancia que quiere hacer no sirve, ¿ya? El seguimiento periódico con ecografía nos va a detectar el crecimiento del nódulo, ¿no? Si hay un crecimiento significativo o no. Para de acuerdo a eso hacerlo lo que es la biopsia nuevamente. Los pacientes con nódulos malignos que son confirmados, estos deben ser referidos para cirugía. Se tienen que operar lo más antes posible. Y aunque hay otras modalidades, ¿no?, de tratamiento, en algo se ha visto la radiofrecuencia. En caso de un quiste grande, lo que podemos es la aplicación de etanol para que este quiste reduzca sin necesidad de sacar el nódulo. Bueno, hay que ver cuál es el beneficio de cada paciente. Entonces, con esto, mm, espérense. ¿Qué he hecho? Ya. Viendo o habiéndoles dado ya esta. En este caso, clínico, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? Bueno, les iba a aumentar 5 puntos en su examen. Entonces, la respuesta en esta es el nódulo de 1.5 centímetros debe ser biopsiado. ¿Por qué? Por las características malignas, ¿no?, que tiene. Hay microclasificaciones, bordes irregulares y es hipoecogénico. Ese se tiene que biopsiar. El de 1.8 centímetros tiene características de hiperecogenicidad y ahí tranquilo, dejamos en observación. ¿Ya? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Creo que no hay. Doctora, disculpe
doctora, se me escucha. Ya te escucho. Doctora, en la parte que indica que debemos medir la TSH para ver los nódulos hiperfuncionantes, Ajá. ¿a qué se refiere exactamente con eso, doctora? No, no le entendí esa parte, por Ya favor. mira, cuando nosotros tenemos un nódulo, siempre tenemos que hacer TSH y T4 libre para ver si es un nódulo funcionante o no funcionante. Funcionante le decimos cuando este nódulo va a tener la secreción de hormonas tiroideas. Habíamos visto en la clase de hipertiroidismo que hay nódulos que pueden, digamos, no va a ser todo Graves, va a ser causa de un hipertiroidismo. Hay nódulos que puedan, o adenomas tóxicos se le llama, que producen TSH-T4 libre. Entonces, siempre tenemos que medir para ver si es un nódulo frío o es un caliente, o se dice no funcionante y funcionante. Entonces, si es un nódulo funcionante, no le va a hacer pues biopsia. El tratamiento no es biopsia. A ese paciente hay que dar el tratamiento para un hipertiroidismo por adenoma funcionante. Por eso que pedimos siempre TSH y T4 libre, para ver eso. ¿Alguna duda más? Ay, perdón, perdón. Ay, mi alergia. Entonces, no habiendo dudas, solo hay 29, 30, 31, 32, ya. Nos va a faltar una clase más, lo que es cáncer de tiroides, y con eso terminamos la parte de lo que es tiroides, ¿ya? Y vamos ahí ya, vamos a programar para su examen. Entonces, no habiendo dudas pequeños, y en espera para ver el partido, a las 8, ¿no? Nos vemos el día martes. Me llames, por favor, Juan Diego, la lista me llamas, por favor. Me sacas captura de pantalla y para la siguiente me mandas, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos. Gracias, doctora. Ya, chao, chicos, Hasta chao. luego, doctora. Acuña presente. 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 Presente, compañero. Presente. Presente. Jawana presente. 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 Presente, buenas noches. Presente. 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 Martínez presente, buenas noches. Presente, Nina. Presente. Pacuari presente. Presente, buenas noches. Presente, buenas noches.
Presente. 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 Presente, Rodríguez. Presente, mi hermano. Presente, Juan Diego, buenas noches. Presente, buenas tardes. Vargas León, presente. Yo creo que está presente. Juan Diego, Cava presente, por favor. Canal Nina, por favor, presente. Juan Diego, Arias Solitas también presente. Juan Diego. Salva presente, por favor, me he salido. Cava, por favor. Marinari, Macedo, más por favor. Sí, por favor. Marinari, por favor. Gracias. Coba Maita, más por favor. Reinal, Coba Maita. Arias, por favor. Por favor, Juan Di. Arias. ¿Qué palomino, Juan Di, porfis?